Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la diabetes, en concreto de la diabetes infantil, y vamos a ver cómo o qué nos debe hacer sospechar que nuestro hijo tiene diabetes. En el caso de los niños, la diabetes más frecuente, más habitual, de hecho recibe el nombre de diabetes infanto-juvenil, sería la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 recibe el nombre de diabetes del adulto, edad en la que es más frecuente. Y digo más frecuente porque actualmente empiezan a aparecer niños que desarrollan diabetes tipo 2 a edades a las que no les corresponde, y esto generalmente está asociado a la obesidad. Es decir, si yo tengo un niño con obesidad, sería conveniente realizar una analítica de sangre para valorar problemas metabólicos que habitualmente no aparecen en los niños, como suele ser la diabetes tipo 2, las alteraciones en el colesterol, por ejemplo, o en los triglicéridos, que puedan estar afectando a su salud. Y en este caso, en el caso de que existiese diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 se cura, sobre todo en etapas iniciales, cambiando la alimentación. Por lo tanto, esa sería una estrategia. Pero hoy no voy a hablar de la diabetes tipo 2, ya que es una diabetes más frecuente. En el caso de los adultos, el tratamiento sería igual, tanto en adultos como en niños, sino que voy a hablar de la diabetes tipo 1, que es la que aparece, como os he dicho, en el 90% de los casos de los niños que tienen diabetes. La diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 está en el páncreas, en la síntesis y en la utilización de la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2 no existe daño en las células del páncreas, sino que lo que existe es una dificultad o imposibilidad para reconocer esa insulina por parte de las células del cuerpo, y eso implica, por supuesto, pues el aumento de la glucosa en sangre y todos esos problemas que lleva asociados, que serían comunes con la diabetes tipo 1. En el caso de la diabetes tipo 1 existe daño a nivel de las células del páncreas, de esas células que sintetizan la insulina, es decir, no hay nada o no hay suficiente cantidad de insulina para poder gestionar esa glucosa que obtenemos a través del consumo de algunos alimentos. Por lo tanto, es un problema, vamos a decir, primario. Vamos a tener que sustituir esa hormona, esa insulina, por insulina artificial, es decir, por dosis de insulina que se deben suministrar a lo largo del día para suplir esa acción de una insulina inexistente. Es decir, hay un daño en el órgano que sintetiza esa insulina, y eso genera unos síntomas que son más o menos fácilmente detectables y que además nos pueden servir también para diferenciar en algún caso con la diabetes tipo 2. Generalmente los niños que tienen diabetes tipo 1 están delgados, bastante delgados. Hay tres síntomas principales que nos deben hacer sospechar para realizar las pruebas necesarias para detectar esa diabetes tipo 1. Y se llaman las 3 P's. Serían, os voy a decir primero las palabras técnicas y después os explico lo que es, porque es muy fácil. En primer lugar, tendríamos una polidipsia, polifagia y poliuria. Esas 3 P's serían, ¿vale? ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, la polidipsia es el aumento de la sensación de sed. Son niños que continuamente a lo largo de todo el día tienen muchísima sed y están continuamente sin parar bebiendo agua.
Esto que implica la poliuria también es un mecanismo, vamos a decir, complementario. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es eliminar, diluir la cantidad de glucosa que está circulando por la sangre. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para que entre en las células, porque no hay insulina. La insulina es la llave que permite que la célula admita esa cantidad de glucosa que circula por la sangre y que la utilice como fuente de energía. Por lo tanto, bebo mucho para orinar mucho y de esa manera aligerar un poco esos niveles de glucosa en sangre. De hecho, aquí esto es una anécdota que os puede parecer un poco asquerosa, pero antiguamente, muy antiguamente, los médicos, la prueba para detectar la diabetes tipo 1 era probar la orina. Si tenía sabor dulce, es que había diabetes. O sea, imaginaros una asquerosidad, ¿no? Actualmente nos parece, pero era igual el único sistema que existía para poderla detectar. Actualmente es muy fácil medir la cantidad de glucosa que existe en orina para saber si es una cantidad normal o no es normal. Realmente no debería haber en condiciones normales glucosa en orina, así que en el momento en el que aparece podemos empezar a sospechar, pero ahí ya hemos llegado a la analítica, estamos antes en esa observación de nuestros hijos. Vale, mucha sed y muchas veces ir al baño a orinar, y hemos hablado también de polifagia. Son niños que comen mucho, bastante cantidad y nunca engordan, siempre están delgados. En algunas ocasiones tampoco tienen hambre, pero la mayoría de las veces comen mucho porque necesitan aportar energía a su cuerpo continuamente porque no está utilizando la glucosa. ¿Qué ocurre con esa polifagia? Que a veces el cuerpo es muy listo y estos niños no son golosos precisamente porque no necesitan ese aporte extra de glucosa, sino que realmente tienen una mayor predilección muchas veces por alimentos salados, y eso podemos pensar, pues nos lleva a error, ¿no? La diabetes, exceso de dulces, eso sería en la diabetes tipo 2. En la tipo 1 no es necesario el exceso de consumo de glucosa porque a poquitas cantidades ya nos puede causar problemas porque no entra en las células. Por lo tanto, si además ese niño consume dulces, que podría pasar, ese aumento de la glucosa es mucho más elevado de lo que podemos eliminar y podemos llegar a tener una situación de cetoacidosis diabética que provocaría mareos, desmayos cuando es pequeñita, pero que puede provocar incluso la muerte, ser una urgencia vital. O sea que, ojo, que si empezamos a sospechar, lo mejor es que vayamos al médico, en este caso médico de cabecera o endocrino, que será el que haga las pruebas necesarias para confirmar ese diagnóstico de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 no se cura, es una enfermedad que tiene cierto componente genético, hereditario, es decir, si tenemos antecedentes familiares hay mayor probabilidad, y además es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario de los niños provoca una mayor destrucción de esas células del páncreas. El tratamiento sería la aplicación, la suministración de insulina. Y aquí viene la eterna pregunta o la duda que se está planteando, yo creo que más recientemente, en cuestión de dieta. ¿Podemos suministrar tanta insulina como queramos? Todo va en función de la dieta. Si la dieta de mi hijo tiene X cantidad de hidratos de carbono, tendré que suministrar X dosis de insulina, además de una dosis de insulina basal que me permite mantener pues también esa cantidad de glucosa funcionando normal, incluso en condiciones de reposo, no solo cuando como. Evidentemente, si yo reduzco la cantidad de hidratos de carbono de la dieta, seré capaz de reducir también las dosis de insulina. Nunca a cero, porque siempre voy a necesitar algo, pero sí el total.
Es decir, ¿qué recomiendo a este niño? ¿Que coma de todo lo que quiera y que se alimente a base de hidratos de carbono? ¿O le enseño a comer de manera que esos hidratos de carbono estén más controlados para necesitar menor cantidad de insulina? Bueno, pues esta es una de las dudas que se generan actualmente con las pautas que se están utilizando, sobre todo a nivel nutricional, con las pautas que se están utilizando de dosificación de insulina en el caso de los niños. Pensar que a lo largo de la vida la cantidad total de insulina que se va a utilizar es enorme y dependerá sobre todo en función del patrón alimentario, es decir, de la cantidad de hidratos de carbono que se incluyan en la dieta. Tener en cuenta que la administración de insulina en el caso de los niños, dependiendo de su edad, puede resultar un poco complicada porque no se puede ingerir, no puede ir por la vía oral, porque los jugos gástricos destruirían esa insulina antes de que llegue a la sangre para hacer su efecto. Por lo tanto, se debe inyectar para que llegue directamente a la sangre, y esto, bueno, pues es algo que en los niños pequeños pues puede resultar más complicado. Y también deberíamos tener en cuenta el ejercicio físico que se realiza para valorar, ¿no?, esos requerimientos también de hidratos de carbono, es decir, adecuar la dieta y todo lo que rodea a un niño con diabetes tipo 1 para que haga una vida lo más normal posible. Estaría implicado, bueno, por supuesto, ahí en esa dieta, pero es algo muy importante, que se realiza 1 o 2 veces, y una vez que cogemos la rutina ya va todo rodado, pero al principio, bueno, pues puede resultar complicado tanto para padres como para niños. Evidentemente, relaciones sociales, comidas en casas de amigos, bueno, todo eso a veces cuesta adaptarlo a esta nueva situación que se suele descubrir. Generalmente cuando los niños son pequeños, pero a veces aparece en la etapa juvenil, en la adolescencia. Etapa en la que creo que también es un poco difícil gestionar ese mazazo, ¿no?, a los niños, que les lleva a ser diferentes, ¿no?, especiales frente a sus compañeros. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Por supuesto que aprendáis a reconocer, ¿no?, esos síntomas que nos pueden hacer sospechar o llevar al médico a nuestro hijo para ver si realmente tiene diabetes o no. Son muy llamativos, no penséis que pasan muy desapercibidos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.